Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog numismático. Este podcast supone una fe de ratas. Es la primera vez que hago un podcast para explicar que me he equivocado y daros datos sobre un podcast anterior. Un podcast que dediqué a la familia Ballesteros, estos plateros de Sevilla de la segunda mitad del siglo XVI que acabaron siendo ensayadores de Sevilla durante un corto periodo de tiempo y de Potosí durante un tiempo bastante más prolongado. Bueno, yo hice ciertas suposiciones en el podcast anterior, sobre todo con uno de los personajes de esta familia, que es Hernando de Ballesteros el Mozo. Y bueno, pues después de hablar con dos estudiosos de esta familia, concretamente con Jorge Proctor y con Antonio Joaquín Santos Márquez, que por cierto tiene publicados varias biografías sobre este personaje, sobre Hernando de Ballesteros el Mozo, y ambos me han mostrado que estaba equivocado, que las cosas no eran como yo suponía que fuesen, y por eso hago este podcast, porque lo que dije que era la hipótesis más plausible, la que a mí me convencía, pues resulta que es una hipótesis falsa. Y bueno, pues eso es lo que pasa cuando se hacen hipótesis, que muchas veces son no ciertas, pero otras muchas veces son falsas. Y cuando se puede probar que son falsas, pues bien está reportarlo para que no se lleve a engaño. Bien, recapitulando lo que comenté en el otro podcast, hablaba de que está la familia Ballesteros, que fueron plateros en Sevilla en la segunda mitad del siglo XVI. Fue una familia muy importante. Hernando de Ballesteros, el Viejo, así se le llama para distinguirle de su hijo, fue platero catedralicio. Y después este puesto lo heredó su hijo, al que le llamaron Hernando de Ballesteros el Mozo. El viejo el padre, el mozo el hijo. Bien, tenía este Hernando de Ballesteros el Mozo un hermano que se llamaba Juan de Ballesteros. Hay veces que lo vais a haber citado como Juan Ballesteros o Juan de Ballesteros. Este de prácticamente se ponía y se quitaba en la documentación de la época. Bueno, pues este Juan Ballesteros marchó al virreinato de Perú, nada menos. Se hizo comerciante de plata, fue un comerciante muy importante, decíamos que fue el primer comerciante que llevó plata a la ceca de Lima, luego marchó a Potosí, acabó siendo ensayador de la ceca de Potosí, compró incluso el puesto de ensayador vitalicio de la ceca de Potosí. Y bueno, pues cuando veis estas monedas macuquinas de Felipe II o Felipe III con una B, enseguida pensamos en Ballesteros, es este personaje Juan de Ballesteros. También él tenía minas, tenía comercio de plata, o sea, era una persona muy rica, es de esperar que fuese una persona muy importante en el virreinato de Perú. Bien, mientras tanto, estaba su hermano Hernando de Ballesteros en Sevilla. Y Hernando de Ballesteros pues no tenía tanta suerte como su hermano en el Perú. Tenía muy buen puesto y era un lugar acomodado, ser platero catedralicio. Lo que pasa es que, bueno, parece que no eran los mejores momentos para la Catedral de Sevilla, parece que cada vez había menos encargos y eso hizo, bueno, pues que fuese un platero que sí, con un buen puesto, pero venido a menos. Esto hizo pues, que asumiese el cargo de ensayador de la ceca de Sevilla entre 1591 y 1593. Recuerdo, Hernando de Ballesteros el Mozo, el hermano de Juan de Ballesteros, el que era hermano del ensayador de Potosí, era también ensayador de la ceca de Sevilla. Y su marca de ensayador era H de Hernando. Y que, por cierto, Hernando es un nombre muy común en la Castilla de la segunda mitad del siglo XVI. Bueno, resulta que a partir de 1593 parece que nada más se sabe de él, al menos nada más se sabe de él en Sevilla. Hace un testamento en septiembre de 1593 y esto, bueno, pues hace presagiar que a lo mejor el hombre se veía en las últimas porque deja sus dos trabajos. Deja su trabajo como platero catedralicio, deja su trabajo como ensayador de Sevilla, hace un testamento y bueno, pues dices, oye, pues resulta que lo más probable es que este hombre se haya muerto. Pero luego nos encontramos con que hay un Hernando de Ballesteros
en Potosí, unos años más tarde. Claro, aquí hay una hipótesis, que es lo que yo descarté o lo que yo consideraba que no era demasiado probable, y es que este Hernando de Ballesteros fuese el que dejase sus puestos en Sevilla y se marchase a Potosí. Dices, oye, ¿y por qué lo haría? Bueno, pues porque, como digo, en Sevilla estaba venido a menos. Y en Potosí, pues oye, podría buscar fortuna igual que la había buscado su hermano. Sin embargo, aquí hay unos puntos que a lo mejor a mí no me encajaban del todo. Claro, que alguien deje un puesto acomodado en Sevilla, que sí, que a lo mejor había venido un poquito a menos, pero, hombre, se vivía muy cómodo en Sevilla, ¿no? Para irte, eso, pues con 50 y tantos años, nada más y nada menos que al Alto Perú. O sea, eso, pues, hombre, a mí me cuesta bastante creerlo, ¿no? Pensad una cosa, irse al Alto Perú hoy en día sería complicado. Cualquier hombre que me esté escuchando que tenga más de 50 años, que le digan, oye, deja todo aquí donde estés y vete a Bolivia a vivir. A ver qué opina, ¿no? Bueno, pues en la época era mucho más duro todavía. Fijaros que solamente el trayecto entre Lima y Potosí es más o menos como ir desde Zaragoza a Varsovia, en cuanto a distancia. Pero en cuanto a altura es mucho más duro, porque hay que subir todo lo que es el Alto Perú, que son 4.000 metros de altura. O sea, 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde que está Potosí. Entonces, a ver, es ir a buscar una aventura en un momento de vejez para la época, ¿no? No es lo mismo los 50 años actuales que los 50 años en el siglo XVI. Ya era una persona pues muy madura, mayor. Además, había otra cosa que no me encajaba, y es que la marca de ensayador que utilizó Hernando de Ballesteros en Sevilla era la H. Y sin embargo, cuando va a Potosí, se sabe que Hernando de Ballesteros fue teniente ensayador de Juan de Ballesteros. Es decir, sería el que asumía el cargo de ensayador de la ceca de Potosí cuando Juan de Ballesteros no estaba en Potosí, que al parecer era bastante habitual, porque siendo un hombre de negocios y teniendo minas y demás, pues hombre, él pasaría largas temporadas fuera de la ciudad. Claro, cuando él estaba en Potosí utilizaba la B de Ballesteros, mientras que cuando él había estado en Sevilla había utilizado la H de Hernando. Entonces también ahí decía, oye, esto parece que serían dos personas diferentes. Y eso me había hecho a mí suponer o dar como más válida la hipótesis de que ese Hernando de Ballesteros que viajó de Sevilla a Potosí no fuese Hernando de Ballesteros el mozo, sino un hijo que tenía que también se sabe que se llamaba Hernando. O sea, había un tercer Hernando, que se tiene ciertas referencias de su niñez, o sea, de su nacimiento, pero luego nada más se sabe de él. Bueno, pues ese otro Hernando, que sería un muchacho de 20 y pocos años, podría haber ido de Sevilla al Alto Perú para ayudar a su tío, de forma que los dos ballesteros que fuesen ensayadores en Potosí no eran hermanos, sino eran tío y sobrino. Por otro lado, también parece más normal que si Juan de Ballesteros era una persona ya mayor que necesitaba un teniente de ensayador, pues hombre, no fuese a llamar a su hermano mayor, que era todavía más viejo que él. Parece bastante más lógico que lo que hiciese fue llamar a su sobrino y que fuese su sobrino a echarle una mano. Bueno, pues estas eran mis hipótesis. Tengo que decir que esta hipótesis no solamente era mía, sino que María Jesús Sanz Serrano, en una biografía que hizo de la familia Ballesteros en los años 80, pues también consideraba lo mismo, pero pues me han demostrado que no. Me han demostrado que yo no estaba en lo cierto y me lo ha demostrado Jorge Proctor de manera muy rápida. Simplemente me ha pasado un documento donde se cita explícitamente que ambos ballesteros de Potosí eran hermanos. La fotografía del documento la tenéis en el artículo que acompaña este podcast y versa así. Recíbese por teniente de ensayador mayor de la Casa de la Moneda de esta villa a Hernando Ballesteros Narváez por ausencia de Juan Ballesteros, su hermano. Así que queda claro. El Hernando de Ballesteros que viajó de Sevilla a Potosí era Hernando de Ballesteros el mozo y sería una persona ya bastante madura
que habría pasado los 50 años y que la verdad es que tenía que ser verdaderamente valiente para tener una empresa de esta magnitud, ¿no? A una edad tan avanzada. Como digo, cualquier persona que me esté escuchando y que pase de 50 años, que piense en irse, incluso en el siglo XXI, en barco desde Sevilla hasta Lima y luego andando desde Lima a Potosí. Vamos, seguro que cuando me estéis escuchando decís, vamos, que ni de coña haría yo algo así. Pues eso es lo que hizo este hombre para ir a buscarse la vida. Claro, aquí habría que preguntarse, oye, ¿y por qué lo hizo? ¿No? Pues esto es lo que nos responde Antonio Joaquín Santos Márquez en una biografía reciente que ha hecho sobre Hernando de Ballesteros el Mozo, centrándose justamente en sus últimos años. Esta biografía la tenéis enlazada también en el artículo que acompaña este podcast. Y lo que nos viene a decir es que Hernando de Ballesteros se veía venido a menos. Además, en el año 1593 fue un año muy duro para Hernando de Ballesteros porque falleció su hijo, un hijo que tenía que se llamaba Fernando. Entonces, entre que tenía poco trabajo, veía que cada vez ganaba menos, su hermano le estaba yendo muy bien en Potosí, su hijo había fallecido, pues bueno, pues sería lo que hoy en día llamaremos una huida hacia adelante. Hizo un testamento porque, bueno, pues era plenamente consciente de que era fácil que él no fuese a regresar, porque, bueno, pues no dejaba de ser una empresa peligrosa, y marchó al Alto Perú. Entonces ese testamento, que es un testamento como muy detallado de qué hacer con sus pertenencias y demás, no era un testamento que estaba pensado para, oye, me voy a morir mañana, entonces pues que ya sabéis qué hacer después de mi muerte, sino era un testamento diciendo, bueno, yo me voy a marchar a una aventura peligrosa, si no regreso, pues aquí lo dejo todo cerrado. Marchó hasta el Alto Perú y allí acabó siendo teniente ensayador de Potosí. Luego, este Hernando de Ballesteros no se quedó en Potosí, sino que regresó a Sevilla en 1607. De nuevo, otra travesía dura, otra travesía peligrosa y a una edad muy, muy avanzada. O sea, este hombre tendría 60 años. 60 años o más. Para la época era prácticamente un anciano. Bueno, pues regresó a Sevilla y la verdad es que regresó sin la fortuna prometida. Una desgracia para este hombre porque, bueno, pues había ido eso, pues para hacer con plata, nunca mejor dicho, pero a la vuelta, pues lo que tuvo que hacer fue vender bienes, nada más llegar, hacer frente a ciertas deudas y poco tiempo después falleció en 1610. Es curioso que aquí hizo un último testamento y aquí Antonio Joaquín Santos Márquez lo que hace es comparar los diferentes testamentos que había hecho Hernando de Ballesteros el Mozo y se da cuenta que mientras que en los primeros testamentos decía que había que dar en su honor 100 misas, ya en el último hablaba de que se diesen 20 misas. Bueno, pues esto y otros detalles nos muestra cómo, bueno, pues, económicamente le venía peor. No era capaz de pagar tantas misas como a él le hubiesen gustado. Bien, quedaría el último interrogante de por qué se utilizó la marca H de Hernando en Sevilla, mientras que la misma persona utilizó la marca B de Ballesteros en Potosí. Bueno, pues aquí, claro, nadie nos lo ha dicho y yo tampoco lo he visto discutido por parte de ningún estudioso, así que de nuevo estoy lanzando yo hipótesis. Espero que en esta vez no equivocarme. Pero me da un poco pista ese documento donde dice por ausencia de Juan de Ballesteros, su hermano. Parece ser que en Potosí era bastante importante que este Hernando de Ballesteros, que acababa de llegar y que probablemente nadie conocía, fuese hermano de Juan de Ballesteros, que era una persona importantísima en el Alto Perú o en el Virreinato del Perú en general. Hay que pensar que había sido ensayador de la ceca de Potosí durante mucho tiempo,
había sido un comerciante de plata importante, tenía minas de plata, o sea, era una persona muy rica, muy conocida, muy respetada y probablemente con una moral intacta. O sea, todo el mundo confiaba en Juan de Ballesteros. Claro, si aquí de repente empiezan a aparecer monedas con una H, pues habría que decir, bueno, ¿y quién es este señor que pone aquí una H? Pero si simplemente un Ballesteros y otro Ballesteros pone las Bs, pues al final son indistinguibles. Y probablemente eso es lo que estuviesen buscando, que la firma de Hernando de Ballesteros en Potosí fuese igual que la firma de Juan de Ballesteros en Potosí. O sea, que la firma de un hermano y la de otro fuesen exactamente igual de válidas. Yo lo entiendo como esto. Hay que entender que el ensayador de una ceca en estas épocas era una especie de notario, ¿no? Alguien que validaba que el contenido de la plata fuese el que tenía que ser. Entonces, bueno, pues tiene sentido que si ya se están fiando de Juan de Ballesteros, pues decir, oye, mira, que este honor, esta fama que tiene Juan, se traslade también a Hernando. Y por eso hacemos indistinguibles las monedas ensayadas por Juan de Ballesteros de las ensayadas por Hernando de Ballesteros. Así lo entiendo yo, porque luego cuando está otro teniente de ensayador que tuvo Juan de Ballesteros, ya cuando se marchó Hernando de vuelta a Sevilla, este otro teniente ensayador era Baltasar Ramos Leceta y este sí que pone una marca diferente, aquí indica RL. Entonces, no es que Juan de Ballesteros quisiera opacar a todos sus tenientes ensayadores, porque al siguiente, a Baltasar Ramos Leceta, sí que no sé si le permitió o le exigió colocar su marca de ensayador. Pero en el caso de su hermano fueron las mismas las que tenía Hernando y Juan. Bueno, pues yo creo que con esto queda aclarado el asunto. He querido hacer un podcast, pues en vez de poner simplemente un comentario en el vídeo anterior, porque creo que tiene bastante miga el asunto. También tengo que decir que me he divertido con todo esto, buscando información sobre esta familia, he leído bastantes artículos y demás, y tengo que agradecer de nuevo tanto a Jorge Proctor como a Antonio Joaquín Santos Márquez, dos investigadores distantes, que uno ha estudiado el archivo de Potosí, que otro ha estudiado los archivos sevillanos y que los dos conocen muy bien a la familia Ballesteros y los dos me han podido informar a mí. Así que, bueno, gracias a ellos he podido hacer este contenido. Sin más, me despido. Un saludo a todos y hasta pronto.